El cuerpo de Moisés desapareció misteriosamente después de su muerte, y lo que sucedió a continuación dejó al pueblo de Israel desconcertado. La Biblia relata una serie de eventos sobrenaturales que marcaron el inicio de una nueva era. Desde una batalla entre ángeles y demonios por su cadáver, hasta el fin abrupto del maná que caía del cielo. La comunicación directa con Dios cambió para siempre, se alteraron las estructuras de liderazgo y la nación casi se desintegra en una guerra civil interna. Pero, contra todo pronóstico, ese caos fue el impulso que transformó a Israel en un pueblo verdaderamente establecido. Acompáñanos en este recorrido por 5 hechos poco conocidos que ocurrieron tras la partida del líder más influyente del Antiguo Testamento. Prepárate, lo que sigue podría cambiarlo todo. Suscríbete al canal, dale like, comenta tu parte favorita y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. El cuerpo de Moisés nunca fue encontrado. Esa afirmación, tan breve como perturbadora, marca el inicio de una cadena de eventos que, según la Biblia, redefinieron el rumbo espiritual, político y social de Israel. No fue un simple fallecimiento, fue una transición cósmica, una línea divisoria entre lo milagroso y lo cotidiano. El libro de Deuteronomio afirma que Dios mismo sepultó a Moisés en un valle en la tierra de Moab, y hasta hoy nadie sabe dónde. Pero ese no fue el único misterio. En el pequeño pero poderoso libro de Judas, verso 9, se revela un detalle que muchos pasan por alto. El arcángel Miguel y Satanás disputaron ferozmente por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué tanto interés por un cadáver? Algunos eruditos bíblicos sugieren que Satanás pretendía convertir la tumba en un centro de idolatría, desviando así al pueblo hacia la adoración de quien hablaba cara a cara con Dios. Otros creen que Satanás argumentaba tener derecho sobre ese cuerpo, recordando el pecado de Moisés al golpear la roca cuando solo debía hablarle. Lo cierto es que la batalla fue tan intensa que Miguel no apeló a su propia autoridad, sino que dijo, «Que el Señor te reprenda». El resultado fue definitivo. Dios ocultó el cuerpo de Moisés para siempre. Desde entonces, arqueólogos, exploradores y buscadores de reliquias han intentado sin éxito localizar esa tumba. Más de 3.400 años han pasado sin rastro alguno. Podría ser que Dios tenía planes distintos para el cuerpo de su siervo. Lo intrigante es que siglos después, Moisés apareció vivo en la transfiguración de Jesús, conversando con él en una montaña. ¿Cómo pudo estar allí alguien que había muerto hacía tanto tiempo? Pero ese no fue el único evento inexplicable. Al día siguiente de la muerte de Moisés, el maná, el alimento celestial que por 40 años sustentó a millones de israelitas, dejó de caer. Así, sin previo aviso, como si el cielo hubiera cerrado sus despensas. Cada mañana, el pueblo salía con sus canastas vacías esperando encontrar ese pan con sabor a miel, pero esa vez solo hallaron arena y piedras. Fue un choque brutal. La rutina de la provisión divina diaria terminó abruptamente. La reacción no se hizo esperar. El miedo se esparció por el campamento. ¿Cómo sobrevivirían ahora? Con Moisés teníamos comida segura, murmuraban algunos. ¿Dios nos abandonó?, se preguntaban otros. Pero no era abandono, era transición. La tierra prometida estaba al otro lado del Jordán y con ella llegaba una nueva etapa, la del esfuerzo. Dios les había dado una tierra fértil, pero ahora debían cultivarla. La época del milagro diario daba paso a la responsabilidad. El cambio fue profundo. Ya no bastaba con extender la mano. Ahora había que arar la tierra, sembrar y esperar. El pueblo que nunca había trabajado el campo debía convertirse en agricultor. Fue un proceso duro, lleno de hambre, incertidumbre y dudas. Pero cuando llegó la primera cosecha, descubrieron algo asombroso. La tierra era generosa. Frutas dulces, trigo abundante, olivos rebosantes. La bendición no había cesado, solo había cambiado de forma. Aquel cambio repentino en la forma de provisión no solo marcó el fin de una era milagrosa, también redefinió la relación entre Dios y su pueblo.
Antes, la dependencia era diaria, casi infantil. Cada amanecer traía una señal tangible de que el cielo seguía atento. Pero ahora, esa señal desapareció. El maná se convirtió en memoria. El último frasco fue guardado dentro del arca del pacto, no para ser comido, sino como testigo de una etapa que cerraba para siempre. El pueblo debía madurar. Ya no era un grupo que recibía todo, sino una nación llamada a producir, a administrar, a crecer. Y mientras el hambre y el trabajo removían al pueblo por fuera, algo aún más profundo sucedía por dentro: el silencio. La voz de Dios, que hablaba con Moisés como un amigo habla con otro, ya no se escuchaba. Durante 40 años, Israel había contado con una línea directa con el cielo. Cuando había dudas, Moisés subía al monte. Cuando había problemas, entraba en la tienda del encuentro. Siempre regresaba con respuestas. Pero al morir él, ese canal se cerró. El nuevo líder, Josué, no tenía el mismo tipo de acceso. La revelación ya no era inmediata. Esto provocó una crisis espiritual. ¿Cómo tomar decisiones ahora? ¿Quién hablaría con Dios en nombre del pueblo? La ansiedad creció. Fue entonces cuando surgió un nuevo sistema: el Urim y el Tumim. Dos piedras misteriosas, guardadas en el pectoral del sumo sacerdote, que ofrecían respuestas de sí o no a preguntas específicas. Lo que antes era diálogo, ahora se reducía a una señal binaria. Era como cambiar una conversación por una señal de humo. La gente debió aprender a formular preguntas claras, a confiar en respuestas breves, a adaptarse a un Dios que ahora hablaba de forma distinta. Pero incluso eso no fue suficiente. La necesidad de guía seguía presente. Así, comenzaron a surgir profetas. A diferencia de Moisés, ellos no conversaban cara a cara con Dios. Recibían visiones, sueños, mensajes cifrados que debían interpretar. Esto trajo sus propios desafíos. Algunos se hacían pasar por profetas sin serlo. Otros decían palabras que no venían del cielo. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso? Se establecieron criterios. Sus palabras debían cumplirse. No podían contradecir la ley de Moisés, ni llevar al pueblo a otros dioses. Este cambio en la forma de comunicación provocó una transformación profunda. El pueblo comenzó a depender menos de la revelación directa y más de la ley escrita. La meditación en la palabra, la oración personal, el discernimiento comunitario, todo ganó fuerza. Los sacerdotes se volvieron figuras clave. Interpretaban la ley, consultaban el Urim, guiaban al pueblo. Lo que antes estaba concentrado en un solo líder, ahora se repartía entre muchos. Dios seguía presente, pero enseñaba al pueblo a buscarlo de otra manera. En este nuevo contexto, surgió un problema grave que casi destruye a Israel antes de que comenzara como nación. Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés, que habían recibido tierras al este del Jordán, decidieron construir un altar enorme cerca del río. El resto de las tribus, al ver aquello, interpretaron el gesto como traición. ¿Un altar fuera del tabernáculo? ¿Otro lugar de adoración? La acusación fue inmediata. Esto es idolatría. En pocas horas, miles de hombres estaban listos para la guerra. Una guerra civil, justo después de entrar en la tierra prometida. Sin Moisés para mediar, la división era inminente. Josué estaba abrumado. ¿Cómo detener el conflicto? Fue entonces cuando se optó por enviar una delegación liderada por Finis, hijo del sumo sacerdote. Su misión era confrontar, preguntar, entender. Y la respuesta que recibieron cambió el rumbo de la historia. Este altar no es para sacrificios, explicaron, es un memorial. Tememos que en el futuro sus hijos digan a los nuestros que no pertenecemos a Israel. Este altar es testigo de que somos un solo pueblo. El gesto fue genuino, pero revelador. Mostraba una grieta en la unidad. Sin Moisés, cada tribu comenzaba a actuar por su cuenta. La cohesión que los mantuvo unidos en el desierto empezaba a resquebrajarse. El liderazgo ya no era centralizado, sino compartido. Lo que trajo libertad también trajo caos. La amenaza de conflictos internos era real.
La necesidad de nuevas estructuras se volvió urgente. La muerte de Moisés no solo dejó un vacío de poder, dejó un pueblo obligado a aprender a convivir, a dialogar, a gobernarse. Ante el riesgo de división, Josué reunió a todas las tribus en una gran asamblea. Era urgente establecer normas para mantener la unidad sin depender de un único líder. De esa reunión nació el sistema de ancianos tribales, representantes sabios que resolvían disputas y guiaban a su gente. Así comenzó un modelo de gobierno descentralizado, basado en consenso y responsabilidad. El conflicto por el altar construido por las tribus del este dejó cicatrices. Aunque su intención era mantener la unidad, su acción generó desconfianza. Aquel altar, llamado testigo, quedó como símbolo de una verdad incómoda. Sin liderazgo fuerte, la unidad se vuelve frágil. Con el tiempo, esas tribus serían las primeras en ser conquistadas y asimiladas. Mientras tanto, Israel vivía una transformación profunda. De nómadas guiados por milagros, estaban convirtiéndose en una nación con leyes, tierras y cultura propia. La ausencia de Moisés aceleró este proceso. Cada tribu asumió su territorio y responsabilidad. Josué, con sabiduría, repartió la tierra por sorteo, evitando conflictos. Las tiendas se cambiaron por casas y los pastores se volvieron agricultores. La revolución también fue política. Las leyes de Moisés pasaron de mandamientos espirituales a base legal. Surgieron jueces, tribunales y un consejo de ancianos. Sin Moisés para interpretar, el pueblo aprendió a aplicar la ley por sí mismo. En lo económico, el cambio fue igual de radical. Con tierras propias surgieron cultivos, comercio y propiedad privada. Israel se integró al mundo del antiguo Oriente Medio, aprendiendo nuevas tecnologías y formas de vida. Militarmente, cada tribu protegía su territorio, pero se unían ante amenazas. Ese modelo fue el origen del ejército israelita. Ya no bastaba esperar milagros, ahora había que actuar con fe y estrategia. Religiosamente, el culto se descentralizó. Aunque el tabernáculo seguía en Silo, surgieron altares locales. Esto traería problemas, pero también fortalecía la identidad tribal. Lo más impactante es que todo esto ocurrió no gracias a Moisés, sino por su ausencia. Su partida obligó al pueblo a crecer. Como un hijo que aprende a caminar sin ayuda, Israel comenzó a madurar. La era de los jueces fue caótica, pero en ese caos la nación encontró su identidad. El legado de Moisés fue más grande al partir que al quedarse. La muerte de Moisés no fue el final, sino el principio de una transformación histórica. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario si te gustó, dale like al video y no te pierdas el próximo contenido que ya viene.